Hola, estamos otra vez aquí de regreso con el estudio del libro de Nehemías y estamos en el episodio número 6 y ya hemos llegado al capítulo 2 y hemos estado diciendo cómo Nehemías era un hombre muy capaz, muy hábil, un hombre muy resuelto, un gestionador de problemas y una persona también con mucha visión. Es realmente una inspiración para mi vida. Creo que realmente Nehemías tenía la capacidad de resolver cualquier situación y en este caso él tenía la capacidad de resolver el problema que estaban sufriendo en Jerusalén. Fíjense que Nehemías él pudo ver en un momento lo que realmente le hacía falta a la ciudad de Jerusalén. Y hoy nos toca comenzar con el capítulo 2, que realmente comienza con el último versículo del capítulo 1, que dice así: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nosotros vemos cómo Nehemías, en un segundo, él pudo imaginar, él pudo anticiparse, él tenía mucha visión y pudo anticipar lo que debía hacer. Cómo solucionar realmente el problema que no se había podido solucionar por años, la restauración de la ciudad de Jerusalén. Y él supo de inmediato que lo que hacía falta era primero restaurar los muros y hacer una gestión de contención. Y Nehemías supo cómo hacerlo. Y supo cuánto le tenía que llevar de tiempo. Él supo gestionarlo todo. Él visualizó todo el proyecto. Él pensó hasta en un equipo de trabajo. Lo único que le hacía falta es el cuándo. Y eso solamente estaba en las manos de Dios. Él, durante 4 meses, porque nosotros comenzamos el estudio del libro de Nehemías en el capítulo 1 con la narrativa de que se comienza la historia en el mes de Quisleo. Y ahora ya están en el capítulo 2 en el mes de Nisan. Han pasado 4 meses desde entonces y él ha estado pensando, pero no, él ha estado planeando, pero prácticamente le llevó una fracción de tiempo realmente tener el plan hecho. Y así son este tipo de personas, son personas de rápida reacción y todo lo planean rápido aquí y todo lo tienen ya por anticipado. Y hay personas que les cuesta bastante incluirse en la obra de Dios. Hay muchos cristianos que por años pasan sentados en una banca sin poner un proyecto en sus vidas. Y están esperando que alguien diga, vamos a salir a testificar para que lo hagan. O vamos a salir a un viaje misionero para que lo hagan. Ellos por sí solos no trabajan. No son de autoarranque. No son personas que visualizan y ven una necesidad y rápido piensan cómo solucionarlo. Lo único que le faltaba a Nehemías era una señal para hacerlo. Y eso es lo que vamos a ver en capítulo 2. Nehemías les estaba esperando que Dios le diera la autorización para hacer y llevar a cabo este plan. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta es la forma de trabajar de Dios. Él quiere que de ti salga la iniciativa de decir, mira Dios, yo veo esta necesidad en este lugar, en esta colonia, en este pueblo, en este país. Quisiera que me enviaras. Yo tengo más o menos estos recursos. Voy a usar mi trabajo, voy a usar lo que yo pueda, pero envíame. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé que tú me vas a ayudar. Y esto es lo que sucedió. Miren lo que dice el capítulo 2 de Nehemías. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él. Tomé el vino y lo serví al rey, y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera.
qué cosa tan increíble. Fíjense que Nehemías está arriesgándolo todo porque en su dolor de su corazón, en su corazón partido, él no pudo desconectar sus expresiones faciales con su corazón. Y así nos pasa a veces, ¿no? Cuando las personas tienen una tristeza muy profunda, no lo puedes evitar. Tu rostro lo refleja y se puede ver que es muy, muy profundo el dolor. Tanto que Nehemías está arriesgando su vida por tener esta tristeza en su rostro. Y nos damos cuenta cómo Nehemías, dice la Biblia, que el rey rápidamente lo diagnostica. Dije, no estás enfermo, lo que tienes es quebranto de corazón. Ahora, recuerden que él había sido enseñado en la etiqueta y el rigor más disciplinado de la imagen. Él tenía tolerancia cero ante el error. La imagen del rey lo era todo. No podía permitirse ningún tipo de debilidad. No podía aparentar inferioridad. Y más, el más alto sirviente que tenía no podía tener una mala imagen. El momento había llegado. Él tenía que tomar el control de la situación de sí mismo basado en el poder de Dios en él. Para que se den una idea del tremendo peligro que corría Nehemías, miren lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es decir, este jefe de los eunucos tenía miedo de que por el simple hecho de que estos estuvieran más paliditos, le cortaran la cabeza a él. Es decir, era muy estricto este nivel de imagen, de servicio. Esto era increíble. No podía haber ninguna clase de error. No había nada feo en el lugar. Todo tenía que ser perfecto. Y Nehemías tenía que actuar de inmediato ante esta adversidad, ante este gran desafío. El rey lo nota, dice: ¿por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Ah, tienes quebranto de corazón. Y fíjense que ya hemos hablado de cómo Nehemías tenía una tremenda conexión o vinculación con Dios, y cómo Nehemías tenía el sentir de Dios en su pecho. Miren lo que dice la Biblia en Isaías 53:3. Este versículo el versículo ya lo vimos, solamente para recordarlo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Fíjense que este escritor Isaías está describiendo cómo Cristo Jesús experimentó quebranto. Y me encantan las frases que usa este escritor, porque está narrando con el más lujo de detalle la vida de Cristo Jesús, mejor que los evangelistas. Y este Isaías podemos ver que describe que Cristo sufrió quebranto de corazón. Él describe hasta el interior de Cristo Jesús. Esta es una manera de describir increíble. Lo mismo que estaba sintiendo Nehemías. Nehemías sintió ese quebranto de corazón por la gente, por la necesidad. Hemos visto también cómo este Isaías sigue más allá y hace una descripción, y encontré un versículo también que me da mucho más luz de lo que sintió Nehemías. Dice la Biblia, Isaías 57, dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal.
y sé que no seré avergonzado. Isaías tiene el mismo sentir que Nehemías. Isaías está narrando de sí mismo que él puso un rostro como pedernal y a la misma vez o de manera simultánea está haciendo una referencia de Cristo Jesús, una profecía de Cristo Jesús, como él puso su rostro como un pedernal. Nosotros tenemos una imagen de Cristo Jesús, quizás la más popular es la pintura de Miguel Ángel, que pinta a Cristo Jesús como sufrido, como sufriente, como desesperanzado. Miren, lo que voy a decir es difícil porque no es el rostro de mi Dios, pero así lo pintan, como afeminado. Y eso no es el rostro de mi Dios. Aquí Isaías dice que puso en su corazón quebrantado. Cuando dice el quebranto, son 2 capítulos atrás y ahora en este capítulo amplía más la descripción y dice que puso su rostro como un pedernal. Y fíjense que esto nos abre un panorama enorme para entender realmente cuál era el rostro del Señor Jesucristo, porque el pedernal es un cuarzo y no es como cualquier piedra. Muchas piedras las golpeas y se desmoronan, se vuelven polvo, no tiene rápidamente, no tiene fuerza y se cae. El pedernal no, este es un cuarzo brilloso, hermoso, y cuando lo golpeas de inmediato, lo primero saca chispas, hace chispa. Y lo segundo es que cuando se parte, se hacen unas lajas, aquí decimos en México, toman unos cortes de manera filosos que si no tienes cuidado te cortas. Es decir, se vuelve agresiva la piedra, reacciona, vamos a decirlo así. Entonces, esta piedra por eso se usaba para construir, para hacer cuchillos, hachas, flechas, y después en el siglo pasado se usaba para hacer encender armas de fuego. Es decir, era una piedra agresiva, vamos a llamarla así. Y esta es la idea del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no puso una cara de tristeza de donde Él se destruye, se vuelve polvo, se hace nada, como muchas personas cuando les caen las tristezas se echan al piso. No, Cristo puso su rostro como un pedernal, es decir, profundamente triste, pero con reacción, diciendo yo voy a hacer algo al respecto. Que saca chispas, que se defiende, que es tosca la piedra. Y Dios puso un rostro así. Esa es la idea del rostro de Nehemías. Él iba a hacer algo al respecto. Él sintió una profunda tristeza, pero no se iba a quedar callado ni sentado, ni con las manos cruzadas. Él iba a reaccionar. Y nosotros podemos ver esta descripción de Isaías que nos amplía el rostro de Nehemías. Y Nehemías de verdad dijo, voy a hacer algo. Él tenía mucha tristeza, pero tenía quebranto de corazón. Pero también era algo que tengo que hacer. Y cuando le llegó la oportunidad, él ya había ensayado las palabras. Nosotros vimos cómo en el capítulo 1, en el episodio 5, cómo Nehemías fue muy audaz en su oración. Y le habla a Dios y le pide ayuda a pesar de todo lo que han hecho. Y él se atreve a pedirle de todo a Dios. Ahora, con todo el temor, porque dice la Biblia aquí que el rey le dijo, ¿qué tienes, verdad? Y él dice, y temí en gran manera. O sea, hubo temor, pero hubo una reacción. Es decir, como este pedernal se puso varonil y gallardamente listo, vamos a decir. Y de inmediato le pide al rey y le dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? Y él les dice, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa. Le dijo la verdad. No tuvo que dramatizar, ni fue algo planeado. Dios le brindó esa oportunidad y él la aprovechó con todo el temor y con todo lo que conllevaba eso. Y él reaccionó.
y él actuó y pudo decirle al rey su necesidad. También nosotros vemos que Nehemías fue más allá y tuvo un agudo sentido de fe. Nehemías era un hombre de mucha fe y lo demuestra vez tras vez en todo el libro. Miren lo que dice versículos 4 y 5. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? De hecho, hay 3 preguntas del rey aquí a Nehemías. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Fíjense que aquí Nehemías hace algo increíble. Dice la Biblia que me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y oré. Entonces oré al Dios de los cielos. Y le estaba diciendo al rey lo que necesitaba humanamente hablando, pero él se lo estaba pidiendo a Dios. Y esto es algo como una oración, hablando con el rey y haciendo una oración simultánea con Dios. Realmente Nehemías tenía un alto sentido de la soberanía de Dios, de esta profundidad de Dios, de cómo Dios controla todo desde el mundo espiritual y controla este mundo físico. Y él entendía que realmente quien le iba a dar las cosas era Dios. Solamente este rey era instrumento de Dios, aunque Dios lo había puesto y él entendía que lo había puesto y que tenía que someterse a este rey, pero que realmente el que controla todo es Dios. Y esto se dice fácil, pero déjenme decirle que la mayor parte de personas no lo entiende. Por eso la Biblia dice que no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. También la Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y otra vez lo vuelvo a decir, se dice fácil, pero la mayor parte de personas no pueden voltear hacia el cielo. Siempre tienen su vista puesta en este mundo y siempre dicen hasta no ver, no creer, y no tienen ni una pizca de fe. No tienen nada. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender y creer y de vivir, porque esto te habla de un nivel de fe, de espiritualidad muy alto, porque miren, la Biblia dice en Efesios 3, 18 al 19, esto, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Es increíble lo que vemos en este pasaje del libro de Efesios. Y nosotros podemos darnos cuenta que también en la Biblia hay otra persona que nos ilustra esta tremenda fe que tenía, este entendimiento tan grande de esto, porque realmente podían ver el mundo de Dios, el mundo espiritual por fe. Y dice la Biblia en Mateo 8, capítulo 5 al 10, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Nehemías tenía tanta fe que en el momento de necesitarlo, él sabía que Dios estaba para él. Él pudo saber que Dios era capaz de ayudarlo en ese preciso momento. El rey le dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios. Él tenía una visión, un sentido increíble de la grandeza y la soberanía de Dios. Y él entendía que Dios era capaz de ayudarlo en ese momento. La Biblia dice en el Salmo 50, versículo 15, e invócame en el día de la angustia y te libraré y me honrarás. Muchos piensan que Dios no existe y siempre viven angustiados en este mundo sin entender la grandeza y la soberanía de Dios. Y lo que hacen también es decir que Dios nunca les ayuda a tiempo. Pero no es cierto. Aquí este salmo dice, invócame, Dios dice, en el día de tu angustia. Al día Dios te ayuda. No es para mañana esto. Si pides alguna cosa y he estado repitiendo esto porque estamos hablando mucho de la oración en este libro, Dios te ayuda en el momento. Si estás haciendo lo que Dios dice. Mateo 10, 19 y 20. Mas cuando entréis, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla con vosotros. Y aquí recalca, en aquella misma hora. En aquella hora. No es después, no es mañana, no es el otro mes, en el momento. Fíjense que Nehemías tenía esta fe increíble de que él sabía que se iba a arriesgar mucho, que se estaba arriesgando mucho, podía ser decapitado, podría ser asesinado y estaba usando mucha osadía, pero él sabía que confiaba en Dios. Él sabía que Dios lo tenía todo bajo control. También nosotros vemos que Dios tiene no solamente esa carga aún, y muchas personas piensan que todo lo tienen que hacer ellos y no se dan cuenta que Dios tiene todo para ti. Y Nehemías lo sabía. Nehemías en sí no iba a hacer este proyecto completamente solo. Él sabía con quién contar. Personas que Dios había puesto en lugares específicos para él poder llevar a cabo su plan. Y miren lo que dice la Biblia aquí. Y entrando en Nehemías capítulo 2, versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuándo durará tu viaje? ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Fíjense que hay un término que voy a usar aquí porque creo que esto es lo que Dios hace. Infiltrados. Infiltrados se refiere a personas o elementos que se introducen de manera oculta o secreta en un grupo u organización o sistema con el propósito de obtener información, influir en el grupo o en la fundación y cumplir una misión secreta. Bueno, hermano, van a decir, suena muy exagerado, pero así es.
Fíjense que nosotros podemos ver que aquí en esta narrativa hay sucesos inusuales en esta narrativa y únicos en la Biblia. No se menciona esto en otro lado. Esto es algo muy singular. Tú lo lees por encima, no te das cuenta, pero cuando pones detalle encuentras en esta narrativa cosas extrañas y dices, entonces me dijo el rey, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Qué onda con esto? Porque las mujeres no contaban en esa cultura, no tenían ningún significado. Las reinas no se mencionaban en ninguna cultura, hasta en la judía. Y qué interesante que Nehemías la pone en esta narrativa. ¿Y sabes por qué? Porque creo que esta reina era Esther. No hay un versículo para decírtelo como tal, pero según los tiempos era Esther. Según el rey que estaba ahí era Esther. Entonces, esto no es casualidad que menciona y la reina estaba sentada junto a él. Podría con tiempos, podría con datos demostrar que es ella. Pero así un versículo que diga, "Ah, es ella", no lo tengo. Pero casi te puedo garantizar que es ella. También vemos que esta mujer, si es que fue Esther, estaba ahí junto al rey para hacer cumplir la voluntad de Dios. Ahora también se menciona otra persona y nosotros tenemos que tener muy en cuenta las personas que se mencionan por sus nombres en la Biblia. Y en esta narrativa se mencionan a los gobernadores, no se dan nombres, pero sí se menciona a Asaf, el guardabosques del rey. Y este nombre Asaf es un nombre hebreo. Y nosotros tenemos que en los tiempos de David hubo otro Asaf. Asaf quiere decir reclutador. Y de hecho, Asaf era el papá de los cantores y músicos en el tiempo de David. Hay varios salmos que se le atribuyen a Asaf. Este nombre era un nombre muy judío. Y seguramente él era un reclutador de talento para las alabanzas, para los músicos, para los coristas del templo. Pero este es otro Asaf, que en este caso se dedicaba a cuidar el bosque del rey. Y también seguramente un infiltrado judío. Y estaba aquí, y Nehemías lo nombra y hazme el favor de darme cartas para Asaf. Un judío que le va a apoyar, un judío que va a estar de su lado, infiltrado. Ahora, esto no es algo único en este capítulo, esta es una forma de trabajar de Dios. Muchas veces les quitó la autoridad a los judíos y se las dio por abajo del agua. Como en el caso de Esther, también vemos cómo Moisés fue infiltrado a los egipcios, al imperio egipcio. También podemos darnos cuenta que Daniel pasó lo mismo. Ananías, Misael y Azarías también estaban infiltrados en el reino. Quizás Nehemías era un niño cuando Daniel era un viejecito, según los tiempos. Fíjense lo que dice la Biblia también hablando de la Biblia acerca de Daniel. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. En capítulo 2 de Daniel. Y nosotros vemos que Dios por todo el tiempo ha hecho esto. Puso a José en ese gobierno también. El mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia, que siendo en forma de Dios no se estimó el ser igual a él como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres.
se infiltró en este mundo con la misión de rescate de los hombres. Este es la idea. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Suena como agentes secretos, pero en realidad así lo es. Tú tienes una misión de infiltración. Tú estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Dios te envió para rescatar a las personas, para ir con una misión de rescate. Y Él quiere que tú, donde estás, en ese trabajo que tú quizás odias y dices, ay, este trabajo no me gusta, aquí donde vivo no me agrada, yo hubiera querido vivir en tal lugar, yo quería otro empleo. ¿Por qué estás ahí? A lo mejor no lo has notado, pero quizás Dios te ha puesto ahí para que seas luz en ese lugar de oscuridad. A lo mejor no quieres darte cuenta o no lo quieres aceptar, pero Dios te ha puesto ahí para que lleves a las personas de las tinieblas a la luz. Y muchas personas no aprovechan esas oportunidades que Dios les da. Hay muchas otras ejemplos en la Biblia, pero me gustaría mencionar un ejemplo más que se me hace extraordinario. En Segunda de Reyes 2:5 al 3. Segunda de Reyes 2:5 al 3 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. A veces podríamos pensar que esta pobrecita mujer fue raptada de su tierra, de su ciudad, y pobrecita, qué injusto Dios, pero Dios tenía un plan. Lo mismo como con José. Dios tenía un plan predeterminado para esta chica. Recordemos la historia de este Naamán, general del ejército sirio, que Dios había dado muchas victorias a este pueblo a través de este general. Un problema tenía, era leproso, pero era un gran soldado, un gran hombre muy valeroso. Y esta sirvienta, esta trabajadora del hogar, está ahí infiltrada y dice, si mi amo fuera con el profeta de Samaria, él lo sanaría. Y Naamán se entera, le dicen, y va y pide autorizaciones del rey y lo mandan. ¿Y saben qué? Este siervo, este profeta, sana a Naamán y él creyó en Dios. A veces pensamos, oye, me ha ido bien mal y ahora estoy en donde no quería. Piénsalo bien, porque Dios tiene una estrategia especial para tu vida. Y Él quiere que te infiltres y hagas cumplir su obra en las personas que están alrededor de ti, que cambies tu entorno, que seas clave en la transformación de vidas alrededor de ti. Para terminar, quiero hacerte unas preguntas. ¿Tienes algún proyecto planeado para servir a Dios en cuanto Dios te dé una señal? A veces hay personas que sufren de depresión y dicen, no sé cuál es el motivo de mi vida. Y tienen estos terribles juegos mentales de, es que yo no sirvo para nada, es que no sé qué hacer con mi vida. Y pasan mucho tiempo sufriendo en sí mismos porque realmente no han tenido la visión de ver un problema donde Dios se los presenta, visualizarlo y decir, yo quiero ayudar, yo quiero servir. Yo tengo mucho que hacer y lo voy a hacer. Pero y en cuanto lo ven el problema, planean qué hacer, cómo hacerlo, solamente están esperando una oportunidad, una señal de parte de Dios para hacerlo. En tu iglesia seguramente tienes ministerios de jóvenes, de niños, de evangelismo. ¿Qué has pensado cómo unirte, cómo ayudar?
¿O necesitas que alguien te obligue? Otra pregunta, ¿tienes la suficiente fe para confiar en la absoluta soberanía de Dios? No se trata de los jefes que tienes arriba, no se trata de que a lo mejor el pastor, el hermano encargado no compagina contigo. Dios tiene todo bajo control y Él se va a encargar de todo. A lo mejor crees que no te va a salir bien y que pues todo está en tu contra. Aunque tengas todo en tu contra, tienes a Dios a favor. Y eso lo cambia todo. Y eso te da todo lo que necesitas para arriesgarte en el momento adecuado. Última pregunta. ¿Tienes el compromiso para ser el agente de cambio en tu lugar, en tu entorno, en tu mundo? A veces estamos viviendo ajenos a nuestra realidad y vemos personas alrededor de nosotros divorciándose, personas tristes, desoladas, emproblemadas y, ay, no importa, ya ver qué le hace. Ellos no son mis amigos, no son cristianos. Ellos no me interesan. ¿Vives así ajeno o vas a tomar el compromiso de ser un infiltrado, una luz para las personas que están a tu alrededor? Así que con esto terminamos y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que seamos usados según su voluntad. Dios Padre mío, te quiero pedir porque tú hagas la obra en nuestro corazón y nosotros podamos tomar los retos que tú nos des y nos arriesguemos, Señor, sabiendo que tú estás para nosotros, sabiendo que tú controlas todo. Y te pido, Padre, que tomemos el control de nuestras responsabilidades y que, Señor, sepamos que tú nos has dado para dar a otros. Te suplico, Padre, que tú nos uses según tu misericordia y tu bondad. En Cristo Jesús. Amén.